Bueno, pues mira, este señor Ya es Honsu. empezamos. Este ¿Es señor es qué? Honsu. Honsu, mira, ahí lo tienes. Que es el dios del tiempo, el tiempo y de la luna también, porque por eso es el viajero, Honsu, el viajero. Y este es el señor responsable de que haya 365 días en el calendario, porque los egipcios ¿Qué tenían me dices? 360. Y entonces, bueno, Nut y Geb estaban ahí los dos que querían, ya sabes, la de arriba y la de abajo, la diosa y el dios querían ahí, dale que te pego, pero Ra no quería. Y entonces le pidieron ayuda a Tot. Y Tot le dijo a este, ¡hala, te reto al Senet! Que es una especie de ajedrez que tenían los egipcios. Y le ganó 5 días a este fulano, a Honsu. Y entonces por eso hay 365 días, porque claro, en cada uno de esos 5 días los otros aprovecharon para taca-taca y nacieron 5 dioses, uno por día. Y bueno, es una historia muy complicada, pero gracias a este tío, bueno, a este tío, perdón, a este dios, pues tenemos 365 días en el calendario y así el tiempo pasa. Y el tiempo pasa un año, pasa otro año, y los humanos sois cada vez más viejecitos, los pobres. Y yo estoy aquí viéndolo desde mi notaría interdimensional. Básicamente, es lo que quería contarte. Pues ¿Estamos grabando ya? estamos hablando, sí. Yo estoy más que hablando, estoy ¿Ah, sí? pensando. Ah, Es vale. bonita esa anécdota que has contado, porque, claro, sí, pero si nos ponemos un poquito serios, el tiempo, que es una cosa súper cotidiana, siempre estamos atados al tiempo. ¿Cuántas Pues veces sí, miramos al reloj al cabo del día? Solamente para muchas. saber si llegamos, si va a empezar no sé qué programa, si a qué hora son las noticias, a la hora que he quedado con fulano, si empieza la reunión, si empieza... Es decir, tenemos el día, la semana, el mes, todo fragmentado. O sea, convivimos con el tiempo. Faltan 3 días para el fin de semana o un mes para las vacaciones. Pero nadie sabe lo que es el tiempo. O sea, si te pones a pensarlo, cualquier definición que hagas se nos queda corta. ¿Qué es? O sea, ¿qué es exactamente el tiempo? El tiempo es una cosa que está ahí fuera y que transcurre independientemente de que nosotros existamos o no. O simplemente existe porque nosotros hemos decidido segmentar la realidad en unos trocitos que van uno detrás de otro para darle un sentido, y entonces eso es el tiempo. Es decir, ¿el tiempo es algo independiente al ser humano o es inherente al ser humano? Y si es así, ¿qué es? O sea, si te vas, yo me he ido a la RAE a ver qué es lo que dice, y ¿sabes cómo define? La primera acepción es la duración de las cosas sujetas a mudanza. Qué bonita Uy, definición. Su suena como duración medieval. de las cosas que están sujetas a cambio. Es decir, la ciencia también dice eso. También dice eso. Es decir, el tiempo es una medida de actividad de la realidad, de las cosas. Si lo pensamos, pues efectivamente, cualquier objeto que estemos mirando, si lo vemos ahora y dentro de un minuto, pues en ese minuto el objeto ha evolucionado, o se ha hecho más viejo, o se ha movido de su sitio, o Algo le ha pasado. algo le ha pasado. No está exactamente igual que un minuto antes, ¿no? A nosotros exactamente igual. O sea, todas nuestras células están en movimiento. Si entras a nivel subatómico, porque todos estamos hechos de átomos, un segundo, por cierto, un segundo es una definición absolutamente arbitraria, porque nos venía bien que fuera un segundo. Lo que pasa es que me parece que en el año 67 o 68, el segundo empezó a definirse como el tiempo que tarda un átomo de cesio en oscilar 9.000, casi 9.200 millones de veces. Bueno, pues eso ¿Y por qué un átomo de cesio y no otro pues, átomo? ¿Y por qué porque se estableció así. Los señores de la física lo establecieron así. Pero vamos, nadie piensa que un segundo. La cifra exacta es 9.192.631.770 veces. Oscila un átomo de cesio en un segundo. ¿Qué te parece? Pues que me parece un poco raro, ¿no? Bueno, Algo se esconde ahí detrás, eso hay que investigarlo. Vale. La cuestión es el tiempo. El tiempo. ¿Tú qué crees que es el tiempo? Vamos a ver. Desde el punto de vista más normal. Vamos a hacer el juego. Tú me dices y yo te contesto lo que dice la ciencia. Para ti, Bueno, pues ¿qué crees que es el tiempo?
Pues el tiempo es una cosa que no existe, porque en realidad siempre es ahora. Entonces siempre estamos pensando en el tiempo de ayer y el tiempo de mañana, pero en realidad el único tiempo que hay es ahora mismo. Todo lo que está pasando ahora constantemente. Y el tiempo es Entonces, eterno. el tiempo, bueno, claro, es que el tiempo, yo aquí me tengo que retrotraer al tema del Big Bang, cuando hablamos siempre, no, es que todo empezó con el Big Bang y yo siempre pienso, bueno, y antes del Big Bang, pero es que antes del Big Bang no había tiempo, o esto es lo que nos dicen los físicos Claro, normalmente, pero es lo difícil de había a lo conseguir. mejor No había y tiempo en medio estuvo y no había espacio. y no había espacio. Bueno, o sea que el tiempo está ligado al espacio también, por eso se dice el espacio-tiempo en todas las pelis de ciencia Evidentemente, ficción. una de las fórmulas que estudiamos en el colegio, que es de las facilitas, es V es igual, o sea, espacio es igual a V partido por T, velocidad partido por tiempo. Es decir, Bueno, facilita para ti, yo lo pasaba fatal el con esas tiempo fórmulas. está absolutamente relacionado con el espacio. Tanto que desde Einstein ya no hablamos de espacio y tiempo, sino de espacio-tiempo. Es decir, sería como la cuarta dimensión. Tú no puedes definir un objeto, lo puedes definir en sus tres dimensiones espaciales y una temporal. Es decir, tú no puedes, ninguna acción que hagas, tú dices, yo puedo ir de aquí a Barcelona, ¿vale? Y tienes tres dimensiones espaciales, pero también tienes una temporal. Voy de aquí a Barcelona en X horas. No es que voy y de repente estoy, no, pasa un tiempo, ¿vale? Y ese espacio-tiempo surgió con el Big Bang, como muy bien dices, ¿no? Y en el Big Bang fue cuando empezaron a suceder cosas. Es decir, surgió el espacio y surgió el tiempo. Vamos a volver a la definición de la RAE. La duración de las cosas sujetas a mudanza, a cambio. ¿Eso qué significa? Que todo cambia. Y una manera de medir ese cambio es el tiempo. Si tú y yo quedamos dentro de 10 años, evidentemente no estarás tú sí estarás exactamente igual. Yo sí, porque soy inmortal. Porque eres inmortal, pero yo no, yo estaré bastante más ajado de lo que estoy ahora, porque ha pasado ese tiempo, ¿no? Es decir, esa medida del cambio, 10 años, pues se nota un montón, pero también se nota un año, también se nota un mes, un día, un segundo y un milisegundo. Sujeta a mudanza. Es decir, cualquier cosa que se mueva o que esté cambiando, una forma de medir ese cambio es el tiempo, es de ordenar ese cambio. ¿Y qué significa que una cosa cambie? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de ese cambio? ¿Cuál es el significado de ese cambio? Bueno, pues eso sigue siendo una de las mayores incógnitas de la ciencia. ¿Qué significa ese cambio? La convención, la idea más aceptada es que eso tiene que ver con la energía que tiene un sistema. Es decir, vamos a coger ese objeto puede ser cualquiera, ¿no? Pero vamos a irnos a la esencia, a una partícula subatómica que es el objeto más pequeño en el que podemos pensar y que también está sujeta al cambio, ¿no? ¿Qué tipo de cambios tiene una partícula subatómica? Pues se está moviendo o no se está moviendo, ¿vale? Al moverse genera energía, temperatura, calor, sabes que el movimiento implica calor. Es decir, ese cambio de alguna manera es movimiento calor. Si no hay movimiento, no hay cambio de nada. Tú imagínate, si todo estuviera absolutamente inmóvil, quieto para siempre, entonces el tiempo dejaría de existir. ¿No? Sí, o sea, puedes dejar de existir y entonces te quedas como el tiempo. Claro, pero aunque te pases así todo el vídeo, ahí dejó de podrías, quédate así todo el vídeo, venga. Es capaz de hacerlo. Aunque te pases así todo el vídeo, dentro de ti hay un montón de cosas que están cambiando. ¿Es? Ese parpadeo, ese brillo en los ojos, esa sangre corriendo por tus venas. En fin, hay movimiento, hay cambio, sigue habiendo cambio. El cambio, la actividad, está muy ligada a otra cosa que es la temperatura, el calor. El calor es energía. Es decir, la energía es la que produce el cambio. Tú tienes una cantidad de energía que puedes invertir en un determinado cambio, sea este cual sea. Sea viajar, sea moverse, sea generar un campo magnético, sea lo que sea. ¿Vale? Cambio. Y esa medida, ese cambio, provoca cosas que evolucionan y que nosotros las medimos colocándolas en ese patrón que es el tiempo. Ahora bien, ¿por qué digo que depende del calor? Porque
hay una temperatura en la que cesa todo cambio. Lo hemos hablado en otros vídeos, que es el cero absoluto. A menos 273,15 grados, los propios átomos se congelan, se congela la actividad atómica, es decir, ahí ya no se mueve nada. Es decir, si todo el universo se congelara y estamos a menos 270, estamos solamente a 3 grados de temperatura media. En las estrellas son muchos miles, en el espacio vacío son menos 270. Hay mucha diferencia todavía, ahora hablaremos de eso. Pues resulta que si todo el universo llega a ese equilibrio térmico, todo a menos 273, cesa la actividad atómica, ya no se mueve nada, nada cambia, el tiempo desaparece. Ya no habría tiempo. Y la vida desaparece con él, porque el tiempo está ligado a la vida. Claro, Entonces. claro, la vida es actividad, es movimiento, porque eso es transformación de energía. Pero fíjate, he introducido un concepto que es donde creo que está, o donde los científicos creen que está la clave, que es el equilibrio térmico. Hay el segundo principio de la termodinámica, que es el que marca que todo tiende al desorden, a la entropía. Claro, ¿eso qué significa? En cualquier sistema, o sea, una forma fácil de entenderlo es, tú imagínate que tienes una bañera llena de agua, la divides por la mitad con una barrera y pones media bañera con agua hirviendo y media bañera con agua helada, ¿vale? Y luego levantas la barrera. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que las dos aguas se mezclan, ¿cierto? Y al final no tienes ni agua hirviendo ni agua helada. Al final se produce un equilibrio en el que es un estado ya de todo mezclado, en el que el agua no está ni fría ni caliente, o sea, ni helada ni templada, está, o sea, ni helada ni ardiendo, está pues templada, toda templada. Si tú dejas que eso, aún así sigue habiendo actividad, si tú mides las moléculas de agua, siguen estando y se van enfriando, y si dejáramos pasar tiempo de miles de millones de años, se enfriarían hasta el cero absoluto. Tú imagínate que en lugar de la bañera tenemos el universo. El universo nace con una masa de partículas a unas temperaturas increíbles, de miles de millones de grados. Ese plasma inicial en el que las partículas sueltas había tanta energía que no podían ni juntarse. Porque cada vez que una partícula se juntaba a otra para formar algo más complicado, venía otra, ¡boom!, y la bombardeaba y eso desaparecía. O sea, el nivel máximo de energía, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que a medida que eso se va expandiendo y se va enfriando, hemos llegado a que las temperaturas muy altas están muy localizadas en sitios concretos, por ejemplo, una estrella, o sea, la masa que forma una estrella o una galaxia, y en medio hay un montón de vacío o casi vacío a unas temperaturas muy frías. Es decir, todavía se está produciendo ese intercambio entre frío y calor. Todavía no hemos llegado al equilibrio térmico, como en la bañera. ¿Pero eso crees que puede suceder con el universo? ¿Puede llegar un momento en que ese es el fin del universo más probable, siempre que no haya una catástrofe tremenda que termine con todo antes de una forma más violenta. Pero si lo dejamos como está, toda la materia caliente se irá enfriando poco a poco, hasta que las galaxias se queden sin gas para fabricar nuevas estrellas, hasta que las estrellas se queden sin combustible y se apague la última, hasta que no se quede, hasta que todo eso se quede en equilibrio térmico. Y ahí se acaba todo. Este es el final del tiempo, el final del universo entero, el final de la actividad. ¿Vale? Y esa es la máxima, el estado de máxima entropía. Entropía ¿Cómo cuadra eso? Perdona, ¿cómo cuadra eso con lo del Big Crunch? Que decían que se podía producir también como esa, en lugar de la expansión, la absorción otra vez. Eso es un fin alternativo. Todo eso depende de que vale. Depende de la cantidad de masa que haya. En los años 90, los científicos les dio por pensar en estas cosas y intentaron pesar el universo, es decir, cuánta materia tiene el universo. Se trataba de ver, como la materia es una fuerza que tiende a agrupar las cosas, no a separarlas, y el universo se está expandiendo, entonces la idea era, si hay materia suficiente, la fuerza de gravedad de la materia hará que esa expansión se pare y que empiece a contraerse.
el universo hasta que terminemos en un Big Crunch. Pero mientras buscaban eso se encontraron justo con lo contrario. Se encontraron a finales de los 90 con que el universo no solo acelera, no solo se expande, sino que la velocidad de expansión está acelerando. Es decir, acelera cada vez más deprisa. O sea que la gravedad no solo no está frenando, sino que hay algo que puede mucho más que la gravedad y que hace que esa expansión no solo se esté ralentizando, sino que es cada vez más rápida. Es la expansión acelerada. Saber cuál es ese factor de aceleración es uno de los problemas más grandes que tienen los cosmólogos. Sabes que hay dos técnicas para medir eso y las dos técnicas dan valores diferentes. Y las dos técnicas son igual de buenas, con lo cual algo se nos está escapando. No muy diferentes, porque una es de 73 kilómetros por segundo y megaparsec, 3,2 millones de años luz. O sea, cuando el universo es 3,2 millones de años luz más grande, se expande 73, algo kilómetros por segundo más deprisa que en el segundo anterior. Y la otra forma son 67 y pico kilómetros por segundo y megaparsec, que es un poquito menos, ¿no? Es decir, se sigue expandiendo, pero no se sabe por qué esta discrepancia. Pero bueno, el tiempo. Entonces, ahí sería el final del tiempo. Y entonces, es curioso, ¿sabes? Porque luego hay otra teoría. No, otra teoría no, hay otra idea, que es la que, ya te digo, que es la del espacio-tiempo. Es decir, desde el año 1905 ya no hablamos de espacio y tiempo, sino de una cosa única, que es el espacio-tiempo. Es decir, Einstein nos descubrió que no se trata de una cosa el tiempo no está desligado del espacio, sino que forma parte de un tejido más complejo, que es el espacio-tiempo, y demostró que no solamente es eso, sino que, y ahí vamos ya a que nos reviente la cabeza, que el tiempo, ¿te acuerdas lo que te preguntaba al principio? ¿Está fuera o dentro? Es decir, ¿es una cosa externa a nosotros, en la que nosotros nos movemos, o es una cosa interna? Bueno, pues Einstein dejó perfectamente demostrado que el fluir del tiempo, la velocidad a la que va el tiempo, depende del observador. Es decir, depende de la velocidad a la que se mueva el observador. De manera que cuanto más rápido vaya un observador, más despacio va el tiempo. Cuanto más lento se mueva un observador, más rápido pasa el tiempo. Y esto está comprobadísimo. A ver, ¿has oído hablar de la paradoja de los gemelos? De los dos gemelos, sí, eso es un clásico, hombre. Coges dos gemelos, a uno lo montas en un cohete que va a la velocidad de la luz y lo lanzas al espacio un año, viajando a la velocidad de la luz. Él viaja un año, se vuelve a la Tierra de un año, pero en la Tierra resulta que han pasado 8 años. ¿Qué ha pasado ahí? No ha pasado nada. Ha pasado simplemente que mientras te mueves el tiempo transcurre de una forma y mientras estás quieto transcurre de otra. Sí. Eso se ve también en los agujeros negros. Cuanto más cerca estás de un agujero negro, o sea, si tú atravesaras el horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno, donde la gravedad es tan fuerte que cualquier cosa que entre ya no puede volver a salir, para un observador que esté fuera, tardarías una eternidad en cruzar esa pequeña línea. Mientras que si tú estás en una nave que está cruzando esa línea, irías normal. La cruzarías y seguirías para abajo. Pero fuera, la distorsión temporal sería tan grande que se podrían pasar miles de años viendo a esa nave moviéndose milímetro a milímetro hacia esa línea. ¿Por qué? Porque el tiempo está distorsionado. Es decir, por muy horrible que nos pueda parecer esta idea, se ha demostrado en multitud de experimentos. No somos capaces de que nada viaje a la velocidad de la luz y cuanto más rápido vaya, más se nota este efecto. Pero sí somos capaces de coger dos relojes atómicos de la máxima precisión, absolutamente gemelos y sincronizados, y mandar uno al espacio a moverse a las velocidades que nosotros podemos y de ver si existe una diferencia entre el tiempo medido por el reloj que está viajando en el espacio y el tiempo medido por el reloj que se ha quedado en tierra. Y sí que existe.
Sí que Bueno, existe. hay una manera fácil también de comprobar eso y no hace falta grandes experimentos. Tú estás trabajando, aburrido en el trabajo, machacado por jefes, compañeros, sin moverte del sitio, la hora no termina ni para atrás. Tú vas el fin de semana y no haces más que moverte de un lado para otro, juerga, ole, fiesta y de repente el fin de semana ha pasado. O sea, más Bueno, fácil que eso. Bueno, claro, no, antes de seguir, mis relojes atómicos son estos, ¿vale? Los voy a poner los dos en hora y en posición para recordaros que tenéis que suscribiros y que tenéis que dar like, que tenéis que mandar este vídeo a todas las personas que queráis y a las que no queráis más para que se fastidien, para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir aquí contándoos las aventuras misteriosas y fascinantes del universo mundial. Lo voy a dejar aquí, a ver cuál termina antes. ¿Cuál crees que va a terminar antes? pues no lo sé. Yo creo que es seguramente el azul. ¿No? Eso es lo que ¿No? tú te crees. ¿No? Eso es lo No que lo tú sé. te crees. Puede ser, no lo sé. A lo Mira, mejor mira. No. Ay, no. que es Perdón. que, vale, si haces No, 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 trampas, no, no. No, el rojo va más rápido que el azul. Esto es así. Luego, cuando acabe, te lo enseño cuál termina antes. vale. Prosigue, que estás muy interesante y muy filosófico hoy. Bueno, evidentemente tú has hecho referencia a otra cosa, que es a la percepción del tiempo. Es decir, todo el mundo, es muy poético esto que te voy a decir, pero hay segundos que parecen horas y horas que parecen segundos. Pues claro. ¿Cuánto dura este programa? Dura lo que dura y a los que les gusta dicen, ¡buah! Es que debería durar más. Y a los que no les Claro, gusta, todos sabemos que no conozco a nadie, dirá, hay pues, minutos que pues se nada, hacen me va a gustar. interminables Sí. y años que pasan como auténticos soplos, ¿no? Sin que nos demos prácticamente cuenta. Pero eso es una Y eso percepción. no tiene nada que ver, aunque sea la percepción, hemos dicho No, antes que eso depende es del una observador, percepción. ¿no? No, pero eso me da pie para otra gran distinción que hacen los científicos, ¿no? Y es el tiempo, lo hemos dejado ahí, ¿no? Como medida del cambio, ¿no? ¿Es continuo o discreto? ¿Eso qué quiere decir? El tiempo fluye de una forma continua e ininterrumpida, como por ejemplo el agua de un río, a la corriente de un río, que continúa fluyendo, o es discreto, es decir, está dividido en trozos, en trocitos que se suceden uno detrás de otro, como los fotogramas de una película. Y nosotros tenemos una idea de que todo eso es continuo porque se proyectan uno detrás de otro, taca, 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 taca. Pero a la hora de la verdad no son más que una serie encadenada de fragmentos, de diapositivas que pasadas todas una detrás de otra te dan una idea falsa de continuidad. Es decir, la realidad está hecha. Como si fueran fotogramas de película, dices. Claro, si tú coges una película de las antiguas, no de las digitales, y tú ves la película, pues todo fluye, ¿no? Pero si te paras y coges la película, ves que son fotogramas. Y hay un fotograma, otro, que son momentos independientes. El hecho de que tú los percibas como un continuo solamente es por el movimiento, porque se suceden muy rápidamente. Pero eso no quita que ese continuo esté hecho de trozos independientes, que son cada fotograma. Es decir, tú podrías coger un fotograma aislado de cualquier punto y verlo, incluso cambiarles el orden si te da la gana. Vale, fíjate tú que si eso lo aplicas a la naturaleza del tiempo, te dan unos universos absolutamente distintos. Un universo en el que todo fluye de un antes a un después, pasando por una hora, y un universo que está hecho de pequeños trozos que nosotros, o que se pueden colocar como uno quiera. Lo cual nos lleva a los científicos a la siguiente pregunta. ¿Existe una unidad mínima de tiempo? Igual que existe una unidad mínima de materia, que es una partícula, ¿existe un átomo de tiempo, una partícula de tiempo? ¿O no? ¿O estamos hablando de un... Claro, si es un flujo ininterrumpido, eso quiere decir que las leyes del determinismo, es decir, las cosas que vienen antes y las que vienen después, son inamovibles. Sin embargo, si es una sucesión de momentos individuales, tú puedes darles la vuelta y cambiarlas como te dé la gana. Si fuera una sucesión de momentos, además, eso permitiría crear una máquina del tiempo, porque simplemente habría que escoger cambiar de un momento a otro momento. No, imagínate si llegas a dominar, ¿no? Si llegas a... Claro, por eso te digo que serían dos universos totalmente distintos, ¿no?
Y eso lleva a consideraciones a los investigadores que muchas veces rayan con la filosofía. Sigue, sigue. Verás cómo, ¿ves? Quiero ver el va a azul. terminar. ¿Dónde está el azul? A ver. Ah, lo Aquí, tengo. mira. Ah, pues va a terminar mucho antes. Fíjate, qué engañoso es el tiempo. Es un poco de trampa, pero bueno. Has hecho Bueno, sí, trampa. dime, que estás No, comentando. que te quiero decir, por eso es tan misterioso, ¿no? Por eso es tan misterioso. Es decir, sabemos que es una medida del cambio, es una buena forma de definirlo. Y sabemos Sí. que el cambio no es eterno. Es decir, mientras haya diferencia de temperaturas en el universo entre unas cosas calientes y otras frías que se van intercambiando temperatura y por lo tanto energía, con lo cual pasan cosas, porque si no, no pasarían cosas, pues ahí hay cosas que puedes medir y colocarlas en una escala temporal. Hay cosas que pasan muy rápido, es decir, hace falta muy poco gradiente de diferencia térmica para que sucedan, y otras que necesitan muchísimo tiempo, ¿no? Como una estrella que se apaga. O un universo entero que se apaga y se convierte en algo oscuro y en el que ya no brilla nada. Para eso tienen que pasar miles y miles y miles de millones de años. Hay quien dice, que algunos cálculos hablan entre 100.000 y 150.000 millones de años para que eso pase. Pero eso no quita que vaya a pasar. Ya, lo que pasa es que no lo vamos a ver. Yo no sé, yo creo que este es uno de esos problemas en los que nos gusta meternos sin realmente llegar a ninguna conclusión, porque no, quiero decir, como ser humano, como especie. Porque... Vale, pero es que eso nos vale para cualquier cosa que sea para dentro de para más de 10.000, de 5.000 años. Cualquier cosa que suceda después o de 300, que no lo sabemos, ¿no? Lo mismo nos vamos al garete mucho antes, ¿no? Lo mismo. Sí. Lo que pasa que yo he querido que habláramos de esto porque es un tema en el que la gente normalmente no piensa, y yo te digo que los científicos piensan mucho. Sí. Y no han llegado a ninguna conclusión. Se han llegado a conclusiones que nos sirven para andar por casa. Pero a la hora de la verdad, ninguna es totalmente satisfactoria. Si la empujas hasta el final, como hemos visto, ¿no? No es totalmente satisfactoria. Nos quedamos sin saber qué es el tiempo. Sabemos que está relacionado con el espacio, vale. Sabemos que la gravedad modifica el espacio-tiempo. Es decir, una masa grande que ejerza mucha gravedad deforma el espacio-tiempo. Oye, acabas de dar una clave, porque hemos hablado alguna vez de la partícula que no se ha encontrado, de la gravedad, el gravitón ese, pero tampoco tenemos una partícula del tiempo. ¿Podría ser una partícula rara que manejara esos dos efectos al mismo tiempo? Claro, es que está todo relacionado, porque la gravedad no es casualidad que entre las cuatro fuerzas de la naturaleza sea precisamente la gravedad la que todavía eso nos resiste, la que no puede ser cuantificada. Cuantificar significa encontrar un cuanto, una unidad mínima, es decir, una partícula portadora de la mínima cantidad de esa fuerza. Y las otras tres fuerzas de la naturaleza sí están cuantificadas porque hay cuantos, partículas, que transportan la unidad mínima del electromagnetismo, de la fuerza nuclear fuerte y de la fuerza nuclear débil. Pero de la gravedad, ¿no? Es como el tiempo, es que a lo mejor es la misma. Oye, y acabamos de descubrir aquí algo. Desde luego está relacionado, es decir, ahí hay algo, y en ese mismo algo que se nos escapa, es donde está escrito cómo será el destino del universo. Es en el que está escrito por qué el universo se está expandiendo cada vez más deprisa y en virtud de qué ley o norma ha empezado a hacer eso, y además no lo está haciendo desde el principio, porque el universo al principio, en el primer segundo se expandió a lo bestia, un segundo solamente, que es la inflación. Luego se separó, empezó a expandirse. Esa expansión se frenó hasta que el universo tuvo unos 5.000 millones de años. Se fue frenando. Y de repente, hace 5.000 millones de años, empezó a acelerar. Y sigue acelerando actualmente. Y el valor de esa aceleración no somos capaces, utilizando dos métodos igual de buenos, porque están comprobados hasta la saciedad, y los dos son buenísimos. Uno es midiendo las supernovas por lo visible, y el otro es en esa especie de foto de huevo cósmico que es el fondo de microondas, que midiendo las características de esa primera luz del universo. Bueno, pues son igual de buenos, pero hay una discrepancia ahí.
Todo eso tiene que ver, está todo relacionado. Es decir, sabemos que hay algo que se nos escapa. El James Webb está encontrando cosas en el principio del universo que no deberían de estar ahí. ¿Por qué? Porque se supone que para que esas cosas, galaxias muy evolucionadas, agujeros negros muy, muy, muy grandes, cosas que deberían de haber tardado muchísimo más tiempo en ser de esa manera y que están demasiado cerca del origen como para haber tenido tiempo de desarrollarse tanto. Es decir, nadie se explica cómo puede haber un agujero negro supermasivo gigantesco a 100 millones de años del Big Bang, cuando no ha tenido tiempo de hacerse grande o de hacerse tan grande, sí, según lo que nosotros sabemos de cómo se hacen grandes los agujeros negros supermasivos. O galaxias ya perfectamente formadas en espiral, formando estrellas grandotas como la nuestra, cuando nuestra galaxia ha tardado miles de millones de años en ir tragándose galaxias más pequeñas y en ir adquiriendo la forma que tiene. Es decir, ha necesitado un tiempo. Es como si tú ves un parto y te encuentras a un señor de 40 años a un mes del parto. Dices, pero un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo ha podido? O sea, aquí tendría que haber solo bebés. Para que haya señores de 40 años tiene que pasar mucho más tiempo para que se desarrolle. 40 años. Pues estamos encontrando señores de 40 años justamente al principio. Qué bonita la comparación. Eso se entiende muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo, Pedro Pablo, hay algo que se nos escapa. Hay algo que se nos va, que no hemos conseguido asir todavía. Y ese algo está relacionado, me apuesto lo que sea, con el concepto del tiempo, o con lo que es el tiempo. Con lo que es el tiempo, con lo que es el espacio, con lo que es el espacio-tiempo. Y está relacionado con cómo surgió y bajo qué normas y qué leyes surgió el universo. Y cuáles son las leyes que sigue en su evolución, ¿no? Es decir, lo que está claro es que no las conocemos todas, porque no nos sirve con lo que sabemos. No. Vamos sabiendo cosas, pero bueno, pues hoy queríamos hablar del tiempo, pues ahí lo dejamos más que nada como motivo de reflexión. A ver qué opinan. Solamente te voy a mostrar un secreto. Veremos. ¿Qué es lo que es eso, no? El TARDIS. No es el TARDIS. No, este es el de Peter Pan, ¿no ves? Sí, ese es el Big Bang. Peter Pan, que van aquí con los niños, es el Big Bang. El Big Bang. Es el tiempo, ¿vale? El tiempo es oro, amigo. Qué bobo. Madre mía. Tienes que tener la casa. La casa de los horrores le llaman. No, madre mía, no me lo quiero imaginar. Lo tuyo es como un Diógenes, pero en lugar de basura, con ordenado. Cosas es un Diógenes ordenado. ¿Sí? ¿Verdad? Me ha costado mucho tiempo. Qué fuerte, oye, que me ha gustado mucho eso. Bueno, pues ahí dejamos esta reflexión. Que nos dejen comentarios los MOS, que nos dejen preguntas o que nos dejen lo que ellos nos quieran dejar, que siempre serán bienvenidos a este Cienicía, ¿no? Que es sí, señor. La otra forma de contar ciencia. Y mover el vídeo. Eso, moverlo.